25. ¿Cuántos se fueron bendecidos la semana pasada? El jueves pasado, que fue Mateo capítulo 24. Estuvo muy tremenda la palabra, yo creo que fue muy directa y saben, hermanos, hay que aprovechar estos tiempos para seguir predicando la palabra. Tal vez nosotros no podemos ir con una persona, ir con el vecino directamente, pero tenemos, gracias a Dios, los medios, las redes sociales para poder predicar la palabra, para poder dejar un mensaje, para nuestra familia dejarles un mensaje. Estoy seguro que todo esto, hermanos, que está aconteciendo es necesario para que el corazón de muchos volteen a ver, sus ojos volteen a ver a Cristo, que Él es la única esperanza. Si saben, aunque estamos en los últimos tiempos, aunque sabemos que Cristo viene pronto, estos tiempos son pieza clave para que nosotros prediquemos, para que nosotros soltemos la semilla a nuestras familias. ¿Sabe? Cristo viene pronto y Cristo viene por una iglesia preparada, que es algo que vamos a tocar ahorita en un momento más. Pero Cristo viene por una iglesia preparada, por familias preparadas. Recuerda, tú tienes que ver ahora la vida en Cristo como tú y tu familia. Todos los que no conocen a Dios, tienes tú que predicarles la palabra. Tenemos mucho trabajo que hacer. Tenemos todavía que predicar la palabra. Todavía no podemos quedarnos sentados sin hacer nada. Tenemos nosotros que orar, interceder. La palabra de Dios dice que Jesús era un intercesor por excelencia. Y en nosotros tenemos ese mismo espíritu que Jesús tenía. O sea, tú puedes levantarte en el nombre de Jesús, sacudirte todo temor, meterte en aquella habitación y el Padre que te ve en lo secreto te va a recompensar en público. Todas tus oraciones van a ser vistas en público. Pero sabes, necesitamos gente que tenga esa compasión por las almas, así como Cristo las tenía. Estos momentos, todo lo que está aconteciendo ahorita es para que hagamos conciencia. Dile que tú le das conciencia. Tenemos que hacer conciencia. Ponte a pensar cuántos familiares de los que viven aquí o de los que viven en el rancho, cuántos familiares tienes que no conocen a Cristo, que ni siquiera tú tal vez le has hablado. Otros dirán, pastor, pero pues es que yo ya les hablé y no quisieron. Pero tenemos que seguir predicando la palabra. No nomás podemos quedarnos con el que no quiere recibir la palabra. Tenemos que seguir nosotros sembrando la palabra. A su tiempo la palabra va a tener fruto en sus vidas, pero no podemos dejarnos vencer por el desánimo. No podemos dejarnos vencer porque tal vez mi oración no ha sido contestada, sino nosotros necesitamos activarnos en el nombre de Jesús. Necesitamos despertar ese corazón intercesor en el nombre de Jesús. Mira, ve conmigo Mateo capítulo 25. Mateo capítulo 25, versículo 1. Vamos a leer del versículo 1 al versículo 12. ¿Lo tienes? Puedes decir amén. Muy bien. Dice, entonces el reino de los cielos será semejante a, di conmigo, 10 vírgenes, que tomando sus lámparas salieron a recibir ¿a quién? Al esposo. Versículo 2. 5 de ellas eran prudentes y las otras 5 insensatas. Versículo 3. Las insensatas, escucha, tomando sus lámparas, no tomaron consigo aceite. Versículo 4. Mas las prudentes tomaron aceite en sus vasijas, juntamente con sus lámparas. Ahora versículo 5. Y tardándose el esposo, di conmigo, cabecearon. Dile que si no cabecees. Dice, cabecearon y todas ¿qué? Se durmieron. Versículo 6. Y a la medianoche se oyó un clamor: aquí viene el esposo, salid a recibirle. Entonces todas aquellas vírgenes, que dice, se levantaron y arreglaron sus lámparas. Versículo 8. Y las insensatas dijeron a las prudentes: danos de vuestro aceite, porque nuestras lámparas se están apagando. Versículo 9. Mas las prudentes respondieron diciendo: para que no nos falte a nosotras y a ustedes,
id más bien a los que venden y comprad para vosotras mismas. Versículo 10. Pero mientras ellas iban a comprar, mira lo que pasa. Vino el esposo y las que estaban preparadas entraron con él a las bodas y se cerró la puerta. Versículo 11. Después vinieron también las otras vírgenes diciendo: Señor, Señor, ábrenos. Versículo 12. Qué tremendo, mira lo que dice. Mas él respondiendo dijo: de cierto os digo que no os conozco. Sabes, esta es una enseñanza tremenda para nosotros. Es una parábola que comúnmente ya hemos predicado, ya la hemos leído, ya la hemos estudiado, pero sabes, tiene una gran verdad para estos tiempos. Es una gran verdad para estos tiempos. Que la Biblia nos habla a través de parábolas, pero estas parábolas hablan hacia este futuro cercano donde Cristo va a venir por aquellos que estén preparados. Por aquellos que tengan su corazón sano, su mente sana, por aquellos que literalmente están persistiendo en buscar al Señor, pero también en predicar la palabra. Sabes, estos tiempos se están acercando. Y sabes, cuando lo leía, lo estudiaba, cuando en la parte donde dice y todas cabecearon, literalmente identifiqué esta generación. Somos una generación, o estamos dentro de una generación donde todos están cabeceando, donde otros ya están durmiendo en todas las cosas que vienen en el mundo. Cuando uno aparta su mirada de las cosas de arriba, uno empieza a quedarse dormido, empieza a cabecear. En su vida espiritual empieza a haber un mengue. Ya no eres el mismo de antes. De hecho, los que han estado conectados a los devocionales, los podcasts por la mañana, podrán darse cuenta que hemos estado hablando de los mensajes de las 7 iglesias. Y sabrán que hemos hablado acerca de aquellos que, por ejemplo, dejaron su primer amor. La primera iglesia a la que empezamos a hablar. Muchos dejaron su primer amor. Y sabes, es lo que está relacionando esta parábola. Como muchos hoy en día están dejando su primer amor. Están dejando de orar, están dejando de interceder. Ven cómo están aconteciendo las cosas. En lugar de orar, se empiezan a preocupar. Y claro está, tenemos que estar alertas, pero tenemos que estar orando. La iglesia en estos tiempos tiene que empezar a reaccionar y ser más como la primera iglesia, la iglesia primitiva. Que la iglesia primitiva todo el tiempo estaba orando y clamando por un despertar, por la venida del Espíritu Santo. Dice que cuando ellos estuvieron clamando, el Espíritu Santo descendió entonces. ¿Sabes? El Espíritu Santo es el que nos da ese poder para poder vencer cualquier prueba, cualquier dificultad. Es el que nos alienta y nos ayuda. ¿Sabes? Escuchando estas situaciones que han estado pasando, donde más contagiados han salido, donde personas allegadas a nosotros han estado enfermando al tal grado de ir al hospital, ¿sabes? Duele en el corazón. Es un golpe fuerte en el corazón. Pero ¿sabes? Mientras tú y yo nos mantengamos clamando por el Espíritu Santo, clamando por su presencia, mientras nosotros constantemente nos levantemos, dejemos de cabecear, sacudamos ese sueño espiritual, sacudamos esa pasividad espiritual, sacudamos esa zona de confort, nos levantemos. Hasta que nosotros no hagamos eso, créeme, no vamos a sentir la verdadera fortaleza, la verdadera paz que sobrepasa todo entendimiento. Porque sabes, yo te voy a decir una cosa, tenemos que estar preparados. Di conmigo, preparado. De una vez más, preparado. Estas vírgenes estaban preparadas. Desde el primer momento la palabra de Dios dice que las 10 tenían lámparas. Las 10 estaban preparadas. Sabes, la lámpara representa la palabra de Dios. Cuando las vírgenes dice que las 10 iban con lámparas, menciona que las 10 tenían la palabra. La palabra de Dios menciona que la lámpara no la podemos poner debajo de una mesa. Tiene que ir encima para que alumbre toda la casa.
Sabes, estas 10 vírgenes, estas 10 mujeres, eran mujeres que estaban preparadas, adiestradas en la palabra. Ellas no confiaban en su propia prudencia. Ellas todo lo buscaban a través de la oración. ¿Sabes? Si la oración no tiene palabra, no tiene el mismo efecto. La oración del justo puede mucho, pero tiene palabra esa oración del justo. Estas 10 mujeres estaban preparadas. Sabían que el amado vendría por ellas. Y menciona al principio del versículo, había 10 vírgenes que tenían sus lámparas con aceite. Di conmigo, lámparas con aceite. Porque sabemos que el aceite es la unción del Espíritu Santo. Esa es el aceite, es la unción en nuestra vida. Tienes que tener esa unción en tu vida para que quebrante todo temor, para que quite, eche fuera todo lo que impide que busquemos al Señor, para que produzca esa hambre. Hay veces que por eso no hay ese interés por buscar la palabra, no hay interés por perseverar. Te dejas vencer tan fácil por las circunstancias. Pero sabes, cuando tú estás cimentado en la palabra, di conmigo, la palabra. Tú construyes en la palabra, tú construyes en la roca. La palabra de Dios dice que vienen los vientos, los mares, las tormentas, viene todo lo que pueda venir y quiera arrasar con tu casa, pero no va a arrasar. ¿Por qué? Porque tú tienes buenos cimientos, tienes convicciones fuertes. ¿Sabes? Yo he probado algo con esta pandemia. Como muchas convicciones fueron quebradas a causa del temor. Como muchas convicciones fueron arrasadas, muchas casas fueron arrasadas a causa de la enfermedad, a causa del temor, a causa de la angustia, a causa de la ansiedad. Muchos fueron quebrados en su espíritu. Muchos que se creían fuertes fueron quebrados. ¿Sabes? No estoy hablando de aquellos fuertes. La palabra de Dios dice que aquel que cree estar firme, cuide de no caer. Muchas veces empleamos ese versículo solamente para no pecar. Pero ¿sabes? También para poder resistir el momento de la prueba. Para poder resistir estos momentos de temor, estos momentos de angustia, de preocupación. Uno tiene que estar firme, porque ¿qué trajo esta pandemia? Es lo que trajo, vino a desestabilizar. Más adelante vamos a tocar un punto de eso, pero vino a desestabilizar. Y la palabra de Dios menciona que las 10 vírgenes estaban preparadas con sus lámparas, estaban listas. La pregunta que te quiero hacer en esta tarde es, ¿tú estás preparado, preparada con la palabra de Dios? ¿Escudriñas la palabra? ¿Has aprendido versículos para cuando vengan estos momentos difíciles? Porque te puedo decir una cosa, de aquí para acá, te puedo decir que lo que a nosotros nos ayuda a estar firmes, a mantener la paz, a mantener la calma, a mantener esa fortaleza es la palabra de Dios. Cuando tú te refugias en la palabra de Dios, entonces tú puedes literalmente estar agarrado de la mano del invisible. Y a pesar que están sucediendo ciertas cosas, tú sabes que Él es tu esperanza. Tú sabes en quién tú estás confiando. Tú sabes cuál es la voluntad de Dios para tu vida y para tu familia. Sabes, tenemos que estar preparados. Sabes, las vírgenes son figuras del creyente, pero mira, hay dos clases de creyentes: los que son prudentes y los que son insensatos. La Biblia menciona que existen solamente dos, había dos clases de vírgenes: las que eran prudentes, pero las que fueron insensatas. Recuerda, a las 10 se les fue proporcionado una lámpara. Las 10 conocían la lámpara, conocían la palabra, pero solamente la mitad, una mitad, 5 de ellas eran sensatas, tenían sus lámparas llenas. Oración, ayuno, lectura de la palabra. Pero 5 de ellas no. 5 de ellas esperaban
como habíamos tocado temas atrás en los devocionales. 5 de ellas querían colgarse de esa fe prestada de las otras 5 prudentes. Y sabes, hoy en día eso es lo que estamos pasando en la iglesia, en todo el cuerpo de Cristo. Hay creyentes que son prudentes, pero hay creyentes que son insensatos, son imprudentes. No sé qué están esperando, esperan a que venga otro hermanito y les comparta su aceite, pero aquí no es así. La vida en Cristo no es así. Dile al que estoy, la salvación es personal. Mira, la Biblia menciona que el número 10 representa la congregación, nosotros, la iglesia. El número 10 representa la iglesia, nosotros. Y sabes, entre nosotros tenemos nosotros que estarnos estimulando en la fe. Entre nosotros tenemos que estarnos hablando la palabra. Sabes, yo estoy seguro que estas vírgenes, las prudentes, yo estoy seguro que les han de haber dicho a las imprudentes, a las insensatas: prepárate, prepárate, prepárate. Y sabes, porque es algo que en la iglesia, en todas las iglesias pasa. Siempre hay un pequeño grupo de remanente que están prestos para la oración, prestos para el ayuno, prestos para leer la palabra, para todo lo que, las actividades que estamos aquí, pero siempre va a haber otro grupo que quiere pasar desapercibido. Pero no puedes pasar desapercibido. No puedes, delante de Dios no puedes pasar desapercibido. Dios conoce que muchas veces somos imprudentes y no queremos leer la palabra, no queremos buscar y andamos caminando la vida en Cristo con la lámpara media llena. Y en cuanto vemos a otro que trae la lámpara llena, nos acercamos para que nos pueda echar raita y nos eche poquita lámpara y podamos aguantar el camino. La palabra de Dios dice: lámpara es a mis pies tu palabra, quien alumbra mi camino. ¿Te imaginas aquel que solamente tiene su lámpara media llena? ¿Tú crees que esa lámpara va a alumbrar todo el camino? ¿Tú crees que le va a alumbrar bien? Yo estoy seguro que si todos nosotros, desde el que está aquí enfrente hasta los que están allá atrás, estoy seguro que si todos nos pusiéramos a clamar, si todos nos pusiéramos a buscar a Dios en oración, en lectura, si todos nosotros cumpliéramos con nuestro deber de buscar al Señor, créeme, la situación fuera otra aquí en Topo Chico. La situación fuera otra. Tu familia fuera otra situación. Pero sabes, nosotros necesitamos estar caminando con lámparas llenas. Dile que eso le camina con lámpara llena. Dile que eso tú le camina con lámpara llena. Mira, Apocalipsis 22, versículo 2 y el 3. Apocalipsis capítulo 22, versículo 2 y 3. Mira lo que dice el versículo 2. En medio de la calle de la ciudad, y a uno y a otro lado del río, estaba el árbol de la vida. Mira lo que dice: que produce 12 frutos, dando cada mes su fruto. Y las hojas del árbol eran para la sanidad de las naciones. Versículo 3. Y no habrá más maldición, y el trono de Dios y el Cordero estará en ella, y sus siervos le servirán. La palabra de Dios menciona que nosotros somos como árboles plantados junto a corrientes de agua, que dan su fruto a su tiempo y su hoja no cae. Pero sabes, es ahí donde la palabra de Dios dice, y Jesús lo menciona: por sus frutos los vas a conocer. Porque aquel que tiene la lámpara llena es ese árbol que cada año da su fruto. Cada estación del año tiene que dar fruto. Cada tiempo tiene que dar fruto. No puede ser un árbol que no lleva fruto. No puede ser un árbol que no puedes llevar ni los frutos del Espíritu Santo en tu vida. Tienes que ser un árbol que sea fuerte, frondoso. Porque mira lo que dice el versículo 22. El versículo 2, perdón. Versículo 2, regrésate un versículo atrás, nada más. Y las hojas del árbol eran para la sanidad
de las naciones. ¿Sabes? Cuando tú eres un árbol junto a corrientes de agua, tú eres un árbol plantado que da su fruto, tus hojas, tú das palabra. En Isaías capítulo 50 menciona que Él pone palabras en nuestra boca para el cansado. Él pone esas palabras. Siempre Dios va a dar una palabra. Aquel que tiene la lámpara llena va a dar una palabra para aquel cansado, para aquel que está pasando por algún momento de dificultad. Va a estar estimulando a otros, solamente aquellos que en realidad sí están buscando a Dios. Pero sabes, Dios por eso sabe identificar quiénes son los que en realidad llevan su lámpara llena de aceite y quiénes no. Porque aquellos que llevan su lámpara llena de aceite, número uno, dan fruto y sus hojas son sanidad. Sus palabras hablan fe. Tu palabra, no cuentas chismes, no cuentas tus problemas, sino cuentas todo lo que Dios ha hecho en tu vida. Si estás conmigo, alguien lleno de la palabra de Dios, lleno de la presencia, va a hablar fe, vas a hablar palabra. No va a ser otro lenguaje, tu lenguaje no va a ser otro. Por eso te van a conocer que tú eres cristiano, porque el cristiano habla la palabra, habla lo que su maestro habla. El verdadero discípulo es lo que habla lo que su maestro habla, se comporta como su maestro se comportaba, piensa como su maestro lo hace. El cristiano tiene que hablar como Cristo, tiene que pensar como Él. No por nada el apóstol Pablo dijo, tenemos la mente de Cristo. No por nada el apóstol Pablo dijo, ya no vivo yo, ahora Cristo vive en mí. Porque en eso somos identificados nosotros. No solamente somos testimonio aquí en la casa, somos testimonio allá afuera, somos testimonio en las redes sociales, somos testimonio en todo lugar al que vamos. Hablamos palabra, damos palabra. Oramos no solamente por nuestras necesidades, sino que empezamos a orar por las necesidades de los demás. Empiezas a orar tú por tu familia. Se despierta un corazón distinto al que tú tenías antes. Un corazón adormilado, un corazón cómodo, que alguien más te arrastre, te lleve. Eres donde tú eres despertado. Sabes, Jesús todo el tiempo estaba predicando la palabra. Jesús todo el tiempo iba de aldea en aldea, de ciudad en ciudad, predicando la palabra. Jesús antes de irse nos dejó una sola tarea: ir y hacer discípulos a todo el lugar donde tú vayas. En tu trabajo, en tu casa, con tus vecinos, a todo lugar en el que tú vayas. Sabes, es ahí donde se identifica un verdadero discípulo de Dios. Pero sabes, mientras tú no tengas tu lámpara llena, tú no vas a sentir carga por nadie más. Tú no vas a llevar la carga ni de tu familia. Vas a querer que todos lleven tu carga, pero tú no vas a querer llevar la carga de alguien más. La palabra de Dios dice, lleven la carga los unos de los otros. Ese es alguien que tiene la lámpara llena, la lámpara llena de aceite. No solamente vienes por tu milagrito y ya me voy, sino que tú vienes y lo que de gracia tú recibiste, tú de gracia das. Tú vas con el primero que ves que tiene necesidad, y lo que en algún momento llorando aquí en el altar tú pediste al Señor y el Señor te libró, el Señor te concedió, sanó a algún familiar, no sé cuál fue la situación, pero lo que tú recibiste de gracia, eso es lo que tú vas y compartes allá afuera. No solamente el testimonio, sino que tú también te animas a orar por aquellos enfermos, te animas a orar por tus familiares que conozcan a Cristo. A pesar que te rechacen, a pesar que no quieran, tú sigues hablando la palabra y sigues orando por ellos, porque tú quieres ver lo que tú de gracia recibiste, que los demás reciban. Si estás conmigo, mira, vamos un poquito más rápido. Es interesante ver cómo todos podemos caer en esa, ¿cómo le podría llamar?
en esa zona de confort espiritual. Pero sabes, la palabra de Dios dice que al oír el sonido de la trompeta, di conmigo, oír el sonido de la trompeta. Sabes, cuando las vírgenes escucharon la voz de la trompeta, dice que todas despertaron. ¿Dónde lo podemos ver? Mira, ve conmigo primera carta de Tesalonicenses, capítulo 4, versículo 16. Mira lo que dice. Porque el Señor mismo, con voz de mando, con voz de arcángel y con trompeta de Dios, ¿qué dice? Descenderá del cielo y los muertos en Cristo resucitarán primero, versículo 17. Luego, nosotros los que vivimos, los que hayamos quedado, seremos ¿qué? Arrebatados juntamente con ellos en las nubes para recibir al Señor en el aire. Y así estaremos siempre con el Señor. ¿Sabes? El Señor está haciendo un llamado. La palabra dice que estas mujeres, cuando escucharon la trompeta, todas se levantaron, todas se despertaron. Y dice que empezaron a bajar rápido para recibir a su amado. ¿Sabes? Yo estoy seguro que un día se va a escuchar en los cielos algo. Esa trompeta que la Biblia menciona. Yo creo en esta parte de la palabra, que cuando Cristo venga por nosotros vamos a hacer así. Los que murieron en Cristo van a ser levantados. Y los que quedaron, pero que guardaron su fe, pelearon una buena batalla, van a ser arrebatados. Pero sabes, hay algo bien interesante en el versículo 16. Regresa al versículo 16. Porque el Señor mismo, con voz de mando, con voz de arcángel y con trompeta de Dios. Sabes, la palabra de Dios menciona que Él habla de muchas formas y de muchas maneras. Y sabes, esto que está aconteciendo en el mundo es una llamada para que todos despierten, para que tú que duermes despiertes, para que te alistes, para que te prepares. Si tienes cuestiones en tu vida interna, tienes cosas que tienes que arreglar, las arregles. No creas que el Señor se va a tardar en venir. Todo lo que está aconteciendo es el Señor hablando, no solamente a los que no conocen, sino a nosotros también que ya conocemos. ¿Sabes? El Señor no quiere que tú te quedes. ¿Tú crees que es su voluntad que tú te quedes? ¿Tú crees que es su voluntad que tú, por una pequeña mosca que echó a perder todo tu vida espiritual, una pequeña levadura que echó a perder toda la masa, tú crees que es lo que Dios quiere que tú te quedes? ¿Tú crees que Dios quería? ¿Tú crees que el novio quería que solamente 5 vírgenes entraran con él y que las otras 5 se quedaran? Es por eso que a esas 5 les llama imprudentes. Porque, ¿sabes? Es bien fácil nosotros desviar nuestra mirada. A veces podemos desviar nuestra mirada por las bendiciones. A veces podemos desviar nuestra mirada por problemas. A veces podemos desviar nuestra mirada por el temor. Podemos desviarnos por cualquier cosa. Solamente basta con que tú des una mirada hacia atrás, hacia el mundo, para que tú te desvíes del camino que Dios te puso. Por eso el apóstol Pablo menciona y dice, espérate, por eso nos extendemos hacia lo que está adelante, enfrente. Nosotros tenemos que estar siempre con nuestra mirada en la meta. La meta es que cuando Cristo venga nosotros podamos estar preparados. Tú y yo podamos estar preparados. Pero imagínate, aún no ha venido Cristo. Él sabe por qué. Pero yo estoy seguro que si, como antes lo hacían, ponte a pensar, si viene Cristo ahorita, en los siguientes 5 minutos, ¿tú te vas o te quedas? ¿Eres como la virgen prudente o eres como la insensata? Ponte a pensar, no me lo contestes.
Ya con ver tus ojos ya me doy cuenta. Te hago esta pregunta. Si viniera Cristo en estos siguientes instantes, saliendo ahorita de la iglesia, ¿te quedas o te vas? ¿Estás preparada? ¿Estás preparado? ¿O estás durmiendo como las vírgenes? ¿Te estás arrullando en las cosas del mundo? ¿Estás dormido en tus laureles? ¿Te vas o te quedas? Porque necesitamos ya empezar a reflexionar. Iglesia, ocupamos ya empezar aquí, a cuestionarnos esa pregunta aquí en nuestra mente. ¿Nuestra vida está agradando al Señor? ¿Nuestra vida espiritual está agradando a Dios? ¿O todavía tenemos cuestiones en nuestro corazón que tenemos que perdonar? ¿Cuestiones que tenemos que sanar? ¿Todavía tenemos cuestiones que tenemos que acercarnos a Dios y pedirle perdón? ¿Qué tenemos que hacer? ¿Qué tienes que hacer? ¿Todavía hay cosas de las cuales tienes que pedirle perdón al Señor? ¿Qué tienes que hacer? Yo no quiero que tú te vayas de aquí y que te vayas igual. Yo quiero que tú te vayas con ese pensamiento en tu mente. Llego a mi casa, ¿qué tengo que arreglar en mi vida? Porque recuerda, la salvación es personal, es individual. ¿Qué tengo que arreglar yo aquí? ¿Qué tengo que arreglar yo acá? Porque desde este tiempo para acá, desde Jesús para estos tiempos, Jesús menciona mucho en la mente, habla mucho de los pensamientos. Aún hasta con los propios pensamientos podemos pecar. Pero ¿qué tenemos que arreglar? Porque las 5 mujeres que se quedaron dormidas quisieron ir bien fácil a pedirles aceite, pero al final de cuentas, cuando ya llegó la hora de ponerse a cuentas, ya fue demasiado tarde. Fue demasiado tarde. Para que más o menos lo puedas entender más. Un ejemplo más claro. Es como cuando estás peleado con algún familiar. A este familiar le toca ir al hospital. Y a este familiar está tan grave que el Señor se lo lleva. Y tú no te pusiste a cuentas con él o con ella. Tuviste cuestiones, sabías que tenías que ir y pedir perdón, sabías que tenías que ponerte a cuentas, pero tú no lo hiciste. Porque esto no es algo que solamente pasa en las novelas, pasa y más ahora en esos tiempos. Hay veces que hay cuestiones en el matrimonio, hay cuestiones con los hijos, pero somos tan insensatos, tan imprudentes, que no hacemos nada para arreglar esas situaciones. No se trata de pelear, no se trata de otra cosa, no, se trata de arreglarlo. La Biblia menciona que tenemos que tener nuestras manos levantadas sin iras y sin contiendas, sin nada, sin pleitos, sin nada, en paz, ir caminando en paz. Y cuántas cuestiones por el orgullo del corazón, por la dureza de nuestra mente, no nos ponemos a cuentas, ni con el que tenemos al lado. Y si no nos ponemos a cuentas con el que tenemos al lado, menos con el que no vemos. Si no te puedes poner a cuentas con el que duermes o con la que duermes, los que están casados, menos te vas a poder poner a cuentas con Dios. Tenemos nosotros que despertar ya. No te vaya a pasar como esas vírgenes que a la mera hora quisiste hacer todo y te quedaste. A la mera hora quisiste hacer todo, quisiste ponerte a cuentas, quisiste orar y quisiste hacer todo lo que tuviste tiempo para hacer. Y te quedaste. Porque eso es lo que todo este capítulo es lo que habla acerca de que estemos preparados. Cristo viene. Cristo viene, no es algo trillado, no es algo como que, ay, es lo mismo de siempre. Esto se había dicho desde los 90. Yo me acuerdo cuando yo era niño y se escuchaba que Cristo venía pronto y Cristo venía pronto. En su momento yo no lo entendía, pero te das cuenta que en estos tiempos está volviendo a resonar más fuerte que Cristo viene pronto. Y no por lo que está sucediendo en el mundo, por las señales, sino porque es una realidad. Que Él ya viene por nosotros, viene por aquellos que ya tienen en su corazón, se pueden ir en paz.
en su mente se pueden ir en paz. Poder decir, levantar tu mano y decir: Señor, estoy preparado, estoy preparada. Si tú vienes, yo estoy preparado. Yo no tengo ninguna cuenta pendiente ni con nadie, ni contigo, ni con nada. Yo estoy en paz. Yo me quiero ir en paz. Quiero que tú vengas y que me lleves contigo. Yo estoy con mi lámpara llena de aceite, estoy cumpliendo con tu palabra, estoy cumpliendo con predicar la palabra, estoy cumpliendo con caminar a pesar de la prueba y de la lucha y de lo que tú quieras, pero seguimos avanzando en paz con nosotros y en paz con Dios. Mira, Génesis capítulo 7, versículo 15 y 16. Algo que está muy relacionado, porque al final de la historia, de la parábola, menciona que las 5 mujeres que estaban preparadas, las 5 vírgenes, entraron con el novio bien padre a celebrar las bodas, pero después hubieron las otras 5, cuando fueron con el novio, mira lo que les pasa. La Biblia menciona que el novio cerró las puertas. Y mira lo que dice Génesis capítulo 7, versículo 15. Porque es algo que va a acontecer. Vinieron pues con Noé al arca de 2 en 2, ¿qué dice? De toda carne en que había espíritu de vida. Versículo 16. Mira, y los que vinieron, macho y hembra de toda carne, vinieron como le había mandado Dios. Y el Señor le cerró la puerta. Porque va a llegar el momento como en los días de Noé, en el que ya no va a haber oportunidad. Ya no va a haber otra oportunidad. Nunca te vayas con el pensamiento de que ay, falta mucho. No. Porque va a llegar ese momento en el que ya no va a haber otra oportunidad. Vas a tocar la puerta y no se te va a abrir. Vas a estar llamando como estas mujeres imprudentes, llame, llame, llame al novio. Y lo más feo fue que el mismo novio las rechazó. El mismo novio, al final de la parábola, les dice: no las conozco. No estuvieron a tiempo, no las conozco. No te conozco. Porque sabes, tuvimos el tiempo. Tuvimos todo el tiempo. Tuviste 24 horas, de las cuales 12 de ellas vives afanado muchas veces. Afanado porque vas a comer mañana. Afanado por X o Y cosa. Y luego las otras horas que tienes, las tienes ya sea para pelear con tu familia o las tienes para ocuparlas en algún hobby. Y solamente 1 hora y pico, hora y tanto de tu día le dedicas al Señor. Y eso si tienes el devocional, que también el devocional dura como 1 hora y pico. Y de ahí ya no lees nada. Y de ahí ya no meditas en nada. Te afanas otras 12 horas. Porque aun cuando duermes, no duermes bien ni descansas bien por estar pensando en el mañana. No descansas. Tienes 24 horas. El Señor nos dio 24 horas, 365 días para nosotros estar preparados. No va a haber excusas delante de Él. Nadie va a estar excusado, no. Por igual, se quedaron por igual. Es que yo fui líder, es que yo gané 20 almas. La Biblia menciona: me dirás Señor, Señor, en tu nombre hice aquello, saqué demonios, hice milagros. Pero no estuviste preparado. No estuviste a tiempo. Dile que está a tu lado, dile: vamos a prepararnos. Es más, dile: vamos a preparar la maleta. Dile: te invito, llegas a tu casa, te invito a que prepares la maleta. Hay que prepararnos. Mateo capítulo 25, versículo 13. Y es donde mencionaba esta parte. Como
el novio, pues bueno, al final de cuentas, tuvieron la oportunidad y no estuvieron preparados. Mateo capítulo 25, versículo 14. Mira lo que dice: velad pues, porque no sabéis el día ni la hora en que el Hijo del Hombre ha de venir. Versículo 14. Mira lo que dice, porque eso tiene mucho que ver. Porque el reino de los cielos es como un hombre que yéndose lejos, sí conmigo, lejos, llamó a sus siervos y les entregó sus bienes. Versículo 15. A uno que dice, le dio 5 talentos, a otros le dio 2 y a otros solamente 1. A cada uno conforme que su capacidad. Y luego que dice, se fue lejos. ¿Sabes? Más o menos para que puedas entender todo esto que está pasando aquí en esta parte de la palabra, es que el talento, cuando la Biblia menciona el talento, está hablando de que un talento valía 6,000 denarios. Un talento valía 6,000 denarios. O sea, esos 6,000 denarios en los tiempos de la Biblia valían 20 años de paga o de salario. 20 años. O sea, estas personas eran sumamente ricas. Y dice, a uno le dio 5, a otro le dio 2. Y tú haz la cuenta, échale, valen 6,000 denarios cada talento. Y mira, esta historia trata de que un hombre rico pues deja toda su fortuna a cargo de sus siervos, mientras este hombre pues obviamente se iba lejos. Pero sabes, tenemos que entender algo. El Señor nos ha encargado algo a ti y a mí bien importante. El Señor nos ha delegado a nuestra familia. Porque sabes, para estos siervos ese talento valía mucho, era dinero, era algo preciado. Y sabes, el Señor dio de esta manera, dio a esta medida, porque sabes que cada uno de esos siervos eran siervos que eran apremiados. De hecho, el Señor a cada uno de ellos les dio de acuerdo a la habilidad que ellos tenían. Ellos tenían que ser premiados por sus 20 o más de 20 años de trabajo. Para que más o menos vayas entendiendo la importancia de que porque el Señor a uno le dio 5, a uno le dio 2 y a uno le dio 1. Y yo también quiero que entiendas que a la vez, aunque tú mismo lo sabes, la familia es bien importante. Y cuando Cristo venga, tú vas a rendir cuentas por ti y vas a rendir cuentas por tu familia. La palabra de Dios menciona que Job cada mañana dice que él iba, se levantaba temprano, ofrecía sacrificio a Dios por él y por los pecados de su familia. Él iba y le pedía perdón a Dios por él y aparte por su familia, porque es una responsabilidad. Estos siervos tienen una responsabilidad. Di conmigo responsabilidad. Dile de que estoy, dile responsabilidad. Dile al que está al otro lado, dile responsabilízate. ¿Por qué? Porque es necesario. Yo sé que el Señor te dio una promesa. Tú y tu casa van a servir al Señor. ¿Sí lo crees? Tú y tu casa van a servir al Señor. Yo voy a ver a tu familia aquí. Yo sé que sí. El Señor no es hombre para mentir, ni hijo de hombre para arrepentirse. Así es. Pero mientras tanto, ¿qué estamos haciendo tú y yo? Por ejemplo, hermanas, los que sus maridos no son creyentes, tú tienes que estarle predicando la palabra a tu esposo. Tú lo conoces, tú sabes cómo hablarle, tú sabes en qué momento hablar la palabra, en qué momento orar por él. Tú sabes. Tenemos una responsabilidad. Tus hijos, el mundo se los está jalando bien feo, se los está llevando cada vez más y más y más, y los está confundiendo a los jóvenes. Jóvenes cada día crecen, y no nada más ahorita en esos tiempos, desde antes vienen jóvenes
con mucha falta de amor. Les hace falta mucha comprensión. Les hace falta identidad. Muchas jóvenes llegan aquí y no tienen nada de eso. Rechazados, abandonados, pero tremendo, hermanos, tremendo. Tanto así que ellos se refugian en todo lo que el mundo les da. Se refugian, se identifican, quieren sentirse aceptados. Es por eso que ese grupo que ha estado sonando tanto en redes sociales ha estado ganando mucho auge, porque se está ganando tus hijos. Las áreas que tú les tienes que trabajar en su vida, las áreas que tienes que llenarles, no se las llenas. Dios te ha dado sabiduría, te ha dado amor, te ha dado gracia, para que tú, tus hijos, a tus hijas, tú les des ese amor que el mundo no se los va a dar. Es por eso que vemos a tantas muchachitas confundidas, jóvenes, adolescentes con un novio, con otro novio, con otro novio. Jóvenes, chicos que todo el tiempo están buscando las drogas, están buscando todo lo que ya saben que está allá afuera. Pero ¿sabes qué estamos haciendo? Porque al final también de esta parábola, al final de esta historia, podemos ver que el que tuvo 5 y el que tuvo 2 multiplicaron sus talentos, trabajaron lo que tenían y los multiplicaron cuando llegó el amo. Les dio, el de 5 dio 10 y el que tenía 2 dio 4. Pero sabes, muchas veces somos como aquel que solamente tiene 1. Agarramos lo que nos dio y lo enterramos. Y sabes, ahí todavía lleva una enseñanza más tremenda. Lleva una enseñanza de cómo muchas veces nosotros conocemos que Dios es un Dios fuerte, que Dios es un Dios severo, porque es lo que le empieza a decir esta persona que solamente guardó ese talento. Dice: yo conozco que tú eres un Dios severo, conozco que tú eres esto y conozco que tú eres aquello. Y si conoces, la Biblia dice, el que sabe hacer lo bueno y no lo hace. Muchos de ustedes ya saben hablar la palabra. ¿Pueden levantar un altar de adoración en sus casas? Sí pueden. Puedes tan sencillo sentarte, reunirlos ahí, si viven contigo, reunirlos y ponerles el celular, conectarlos a la bocina y que estén escuchando el devocional. Tan sencillo es que te agarres ese tiempo para que ellos escuchen la palabra. Pero ¿qué pasa? Muchas veces hasta los hijos pueden más que tú. Si estás conmigo. Sé que hay veces que estas cosas pues no nos gustan que nos las digan, porque sí sabemos. Pero sabes, el Señor te dejó una tarea bien importante. Sabes, yo quiero que cuando lleguemos al cielo, el Señor diga: buen siervo fiel. Si tú en lo poco fuiste fiel, en lo mucho te voy a poner. Tú ya tienes que empezar a pensar. Esta tarde, noche, tienes que empezar a pensar: ¿qué voy a hacer para ganarme a mi familia? ¿Qué voy a hacer para ganarme a mi esposo? ¿Qué voy a hacer para ganarme a mis hijos? Tienes que pensar: ¿qué voy a hacer para ganarme a los primos, a las tías, a los tíos? ¿Qué voy a hacer? ¿Qué voy a hacer? Tienes que pensar: ¿qué voy a hacer? Tienes que buscar en la palabra. No se trata de que tú los convenzas nada más con tus propias palabras. Se trata que el mismo Espíritu Santo dé testimonio de ti mismo, de ese testimonio. Pero ¿qué vas a hacer? Sabes, tenemos que buscar a Dios. Urge buscar a Dios. Urge levantarnos. Urge que tú sientas aquí esa urgencia en el corazón. Ver cómo tus hijos se pierden uno por uno. Ver cómo tu familia. Yo quiero ver las promesas de Dios. Yo las quiero ver cumplidas. Yo no sé tú, yo las quiero ver cumplidas en mi vida. Yo las quiero ver cada una de ellas cumplidas en mi corazón. Ponte de pie. Sabes, ese es el mejor momento para nosotros acercarnos a Dios. Si nosotros hemos sido como esas vírgenes imprudentes, nos hemos echado a la pereza, nos hemos
echado a la preocupación, a todo lo que está estorbando. Hay algo que estorba en el corazón. Solamente tú y Dios sabe qué es. Pero hay algo que estorba en el corazón. Hay algo que impide que tú puedas ponerte a cuentas con Dios. Hay algo que impide que tú puedas ponerte a cuentas con tu familia. Sabes, la palabra de Dios menciona que por causa del aumento de la maldad, el amor de muchos se enfriará. El amor de muchos se enfriará. Y sabes lo que se puede ver en estos días en los creyentes es como el amor. La palabra de Dios es bien clara: ama a tu prójimo como a ti mismo. Y se puede ver cómo poco a poco ese rasgo se va perdiendo. Cómo ese amor, esa urgencia, esa preocupación porque tu familia venga a los pies de Cristo se va perdiendo. Es bien feo ver cómo muchos pierden ese amor por buscar la palabra de Dios. Estás aquí pero no estás. Vienes aquí pero tu corazón como está cerrado, la palabra no te cambia. No dejas que penetre tu corazón. No dejas que la semilla caiga en buena tierra. Sabes, es momento de que hagamos dos cosas. La primera, le pidamos perdón al Señor, porque Él viene pronto. Él quiere que todos procedan al arrepentimiento. No quiere que nadie se pierda. Y lo segundo es saliendo de aquí. No lo podemos hacer así porque no se nos es permitido. Tenemos que guardar la distancia. Tenemos que ser prudentes, diligentes. Pero sabes, es tan fácil marcarle a un familiar tuyo. Márcale a algún familiar. Y si está pasando por problemas, ora por él, aunque sea por teléfono. Ora, llámale a tus hijos. Y aunque sea por teléfono. Sabes, tú no tienes idea de que si tú te prestas, créeme, tú te puedes ganar a tu familia, aunque sea por teléfono.